Hola a todos, vamos ya a empezar con el tema 6 de la asignatura, este último tema de los modelos de probabilidad. Entonces, en este tema vamos a trabajar con modelos de probabilidad, formas de trabajar con la probabilidad en algunas situaciones determinadas, pero antes de empezar con los modelos en sí, tenemos que entender que los modelos van a ser diferentes en función de si la variable es una variable aleatoria discreta, es decir, tiene saltos entre valores, o es una variable aleatoria continua, es decir, si tiene todo un continuo de valores. Así que vamos a empezar por ver las diferentes formas de trabajar con las variables aleatorias discretas y continuas y sus principales características. Entonces, estamos en la página 19 del dossier. Si trabajamos con una variable aleatoria discreta, ¿cómo sería una variable aleatoria discreta? Por ejemplo, sería el resultado que nos saldría al tirar un dado, ¿no? O nos sale un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6, ¿no? Tenemos esas 6 opciones y son valores discretos. Así que cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta, por ejemplo, el resultado al tirar el dado, podemos expresar la probabilidad de dos maneras. Mediante lo que llamamos la función de probabilidad, ¿sí? Si hablamos de variables aleatorias discretas, entonces podemos hablar de función de probabilidad o función de distribución. Cuando hablamos de la función de probabilidad, nos referimos a expresar la probabilidad de los posibles resultados de forma individual. Es decir, por ejemplo, si tiramos un dado, pues nos puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, ¿no? Y la probabilidad de cada uno de esos resultados sería de un sexto, ¿no? Es una opción de las 6 posibles. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Pues un sexto es la probabilidad de que nos salga un 1, un sexto es la probabilidad de que nos salga un 2, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Así que tendríamos esta forma de trabajar con la probabilidad, expresar la probabilidad de forma individual. Eso es una función de probabilidad y se expresa también como f minúscula sub x, ¿sí? La f de x, la f de la variable x, ¿sí? Nos expresa la probabilidad individual. Esto lo he expresado con un gráfico, pero también lo podríamos haber expresado como valores de la variable y f de x. Por ejemplo, sería que salga un 1 es una probabilidad de un sexto, que salga un 2 es una probabilidad de un sexto, que salga un 3 también un sexto, ¿no? ¿Sí? Así que lo podríamos haber expresado en forma de tabla. Vamos a acabar la tabla. Un 4, un sexto, un 5, un sexto, un 6, un sexto, ¿no? Si yo todo esto lo sumo, me daría una probabilidad de 1. ¿Sí? Fijaros que la función de probabilidad, si yo sumo todas las probabilidades de la función de probabilidad, nos tiene que dar siempre 1, que es toda la probabilidad que podemos tener, ¿no? Bien, eso cuando trabajamos con una función de probabilidad. Cuando trabajamos con una función de distribución, en cambio, que lo expresamos como f mayúscula sub x, ¿no? Nos referimos a expresar la probabilidad de forma acumulada, ¿sí? Expresar la probabilidad de forma acumulada, la probabilidad de que la x sea menor o igual a ese valor, ¿no? La probabilidad acumulada. Entonces tendríamos, pues que nos salga, decíamos, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Pues ahora hablaríamos de que me salga un 1 o menos, es decir, probabilidad acumulada, que salga 1 o menos, pues sería un sexto, ¿no? Pero que salga un 2 o menos sería 2 sextos. 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y hasta 6 sextos, que sería la unidad, ¿no? ¿Sí? Por tanto, tendríamos aquí 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, ¿no? Y finalmente 6 sextos. Esa sería una función de distribución del resultado que nos podría salir al tirar un dado, ¿no? Y también lo podríamos expresar, decíamos, da igual si lo expresamos en tabla o en gráfico o mediante una función matemática, da igual. Si lo expresamos en una tabla, pues sería expresar la f mayúscula sub x y sería acumular los valores, es decir, sería probabilidad de 1 o menos, un sexto, probabilidad de 2 o menos, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos, ¿sí? Es decir, 1. Tener en cuenta siempre que en la función de distribución, la probabilidad del último valor acumulada siempre es 1. Por tanto, aquí siempre tendríamos 1, ¿no? Y si sumo todas las probabilidades individuales, también nos dará 1, ¿sí? Así que esto siempre es un 1, esto siempre es un 1, ¿no? Función de probabilidad y función de distribución. Bien, además, podemos también trabajar con dos características
de toda variable aleatoria discreta, ¿no? Cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta, podemos definir su esperanza matemática, que sería su centro. El centro es como la media, pero trabajando en probabilidades, ¿no? ¿Dónde está el medio de toda la probabilidad? Pues el centro de todo esto estaría en este caso aquí, ¿no? En el 3,5 en este ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pues la esperanza matemática se refiere al centro de la probabilidad, a la media, pero hablando de probabilidades de una variable aleatoria, ¿no? Y se puede calcular como la suma de cada valor multiplicado por su probabilidad individual, es decir, por los valores de su función de probabilidad, ¿sí? También se pone a veces una x pequeña, da igual, ¿eh? Es la suma de cada valor por su probabilidad individual, ¿no? En este ejemplo, ¿qué sería? Sería hacer, pues, el 1, que es el primer valor, por su probabilidad individual, que sería un sexto, más el 2, que sería el segundo valor, por su probabilidad individual, que sería un sexto, más, ¿no? Ir haciendo eso para todos los valores. Luego veremos un ejemplo numérico. Después, también podemos hablar de la varianza de la función de probabilidad correspondiente, ¿no? La varianza se refiere a la dispersión, ¿no? Como cuando trabajábamos en descriptiva, la esperanza sería equivalente a la media y la varianza, pues, es la varianza. Nos indica la dispersión de la variable de estudio, ¿no? En este caso, cómo de dispersa es la probabilidad, si la probabilidad está toda muy junta en el centro o si la probabilidad está muy repartida, ¿no? En este caso estaría muy repartida, ¿no? Tenemos la probabilidad totalmente repartida. Pues la varianza es una medida que es difícil de interpretar directamente como lo vimos en descriptiva, pero es una medida que nos da información sobre la dispersión de la variable. Y para resolver la varianza haremos este cálculo, será la esperanza de los valores cuadráticos menos la esperanza matemática al cuadrado. Es decir, deberíamos hacer el cálculo que hemos hecho antes, pero con los valores al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado por un sexto, más 2 al cuadrado por un sexto, más 3 al cuadrado por un sexto, ¿no? O sea, la esperanza, pero con los valores cuadráticos, hacer el mismo cálculo de antes, pero con los valores cuadráticos, y finalmente menos lo que nos hubiera dado la esperanza, que antes hemos dicho que sería 3,5, ¿no? Bueno, si hiciéramos todo el cálculo nos daría 3,5, ahora haremos otro ejemplo más sencillo. Pues al final sería hacer todo esto menos 3,5 al cuadrado, que sería la esperanza de la variable resultado al tirar un dado, ¿no? Bueno, haríamos el cálculo y nos daría una determinada varianza. No ahora vamos a interpretar la varianza igual que en descriptiva, porque es una medida cuadrática, que es un poco confusa. ¿Sí? Sencillamente que sepamos que cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta tenemos dos formas de expresar la probabilidad: de forma individual, que es la función de probabilidad, de forma acumulada, que es la función de distribución. Además, toda variable aleatoria discreta tiene dos características principales: su esperanza, que es su centro, y su varianza, que se refiere a su dispersión, ¿no? La dispersión de la propia probabilidad. Vale, vamos a hacer el ejemplo completo que tenéis aquí. Dice, calcula la función de probabilidad de distribución, la esperanza y la varianza de número de caras al tirar una moneda 2 veces. A ver, si tiramos una moneda 2 veces, ¿cuántas caras nos pueden salir? Puede ser que si tiramos una moneda 2 veces salga cara a cara, o salga cara cruz, o salga cruz cara, o salga cruz cruz, ¿no? Esos serían los posibles resultados que nos podría dar la variable, ¿no? Cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz. ¿Sí? Posibles resultados de la variable. Bien, entonces, ¿cuántas caras nos pueden salir? O no me sale, vamos a borrar esto, o no me sale ninguna cara, o no me sale ninguna cara, o me sale una cara, o me salen 2 caras, ¿no? Es todo lo que puede pasar cuando tiramos una moneda 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que no me salga ninguna cara? Ninguna cara solo sería este caso, ¿no? Cruz cruz. Entonces, si me sale cruz cruz, no me saldría ninguna cara, ¿no? Y eso es un caso de ¿cuántos? Es un caso de 4, ¿no? Es decir, 1 entre 4 sería 0,25, ¿no? 1 entre 4, 0,25. Es un caso de los 4 posibles, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la probabilidad individual de que nos salga una cara, ¿cuántos casos hay que salgan una cara? Estos dos. Tanto si me sale cara cruz como si me sale cruz cara, en los dos casos estaría saliendo una cara, así que son 2 casos de los 4 posibles, o sea, sería 0,5. Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 2 caras? Pues 2 caras sería solo este caso, por tanto es un caso de 4, volvería a ser 0,25, ¿sí?
Si yo sumo las probabilidades individuales, siempre me tiene que dar 1, ¿no? La columna de la función de probabilidad nos debería dar siempre 1, ¿sí? Y la función de distribución es acumulada, es decir, lo primero sería 0 o menos, ¿no? Lo primero siempre es igual. Después esto más esto, ¿no? Lo hacemos como cuando trabajamos con las tablas de frecuencias en descriptiva, ¿no? 0,25 más 0,5, pues llevo 0,75, ¿no? 0,75 más 0,25 igual a 1, ¿no? Lo primero siempre es igual, acumular el valor o no, porque no hay nada anterior. Y luego esto más esto nos da esto. Esto más esto nos da esto. Podemos ir haciendo esa suma en zigzag, ¿no? ¿Eso qué me dice? Que hay una probabilidad del 25% de que al tirar dos monedas no salga ninguna cara, ¿no? Ninguna cara o menos. Que salga una cara o menos sería una probabilidad del 0,75, porque sería esto más esto. Y que salga dos caras o menos es una probabilidad de 1, ¿sí? Porque sería esto más esto más esto, ¿no? Dos caras o menos seguro que ocurrirá, ¿no? Así que sería igual a 1. Muy bien, y luego tendríamos que podemos calcular la esperanza y la varianza de esta variable, ¿no? ¿Cómo sería la esperanza y la varianza de esta variable? Pues sería, en este caso sería la esperanza, la suma de cada valor por su probabilidad, es decir, 0 por 0,25 más 1 por 0,5 más 2 por 0,25. ¿Sí? Si hacemos este cálculo, lo tenéis aquí resuelto, nos daría igual a 1. Pues la esperanza matemática sería 1. ¿Y la varianza cómo sería? Sería hacer lo mismo pero con los valores al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado por 0,25 más 1 al cuadrado por 0,5 más 2 al cuadrado por 0,25, ¿no? Y finalmente, menos la esperanza al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado. Si hacemos todo este cálculo, nos daría 0,5. ¿Sí? Pues en este caso esta variable tiene esperanza 1 y varianza de 0,5, ¿no? Vale, en este caso si lo quisiéramos expresar gráficamente, que no es necesario, porque esto ya es la función de probabilidad y esto ya es la función de distribución, ¿no? Sí, así que yo ya lo tengo expresado, no haría falta hacer el gráfico. Si hiciéramos el gráfico, ¿qué sería? Pues que puede salir 0, 1, 2, ¿no? Y las probabilidades van de 0,25 a 0,5. 0,25, 0,5, 0,25, ¿no? Esa sería la función de probabilidad expresada en un gráfico. Y la función de distribución expresada en un gráfico, pues sería en este caso poner 0,25, 0,5, 0,75 y 1, ¿no? Y aquí tendríamos el 0, el 1 y el 2. La probabilidad de 0,25 o menos, de probabilidad de 0 o menos sería de 0,25, la probabilidad de 1 o menos sería 0,75 y la probabilidad de 2 o menos sería 1, ¿no? Así que al final nos acabaría quedando esta tabla como, bueno, este gráfico como función de distribución. Muy bien. Venga, pues ya hemos visto cómo trabajar con variables aleatorias discretas, tenemos formas de expresar la probabilidad individual acumulada y luego tenemos dos características que son su media y su varianza, es decir, su esperanza y su varianza. Bien, vamos a pasar ahora a variables aleatorias continuas. Vamos a la página 20. Venga, variables aleatorias continuas. Cuando trabajamos con una variable aleatoria continua, entonces vamos a trabajar con una variable que no hay ningún salto entre los valores, que tenemos todo un continuo de posibles valores, ¿no? Variable aleatoria continua. Ese sería, por ejemplo, si decimos la altura que tiene un alumno recogido al azar, ¿no? Si cojo un alumno al azar, ¿qué altura tenemos, no? La altura es una variable continua. Yo no paso de medir 1,80 a medir 1,81, ¿no? No hay un salto entre el 1,80 y el 1,81 porque hay infinitos decimales, ¿no? Siempre puedo medir 1,80,5, 1,80,0001, ¿no? Tendremos infinitos decimales. Así que es todo un continuo, ¿no? La altura de un alumno cogido al azar es una línea continua, ¿no? Vale, entonces, cuando trabajamos con una variable tipo continua, entonces, si queremos hacer lo mismo de antes, de trabajar con la función de probabilidad y la función de distribución, nos vamos a encontrar con un problema. Porque, ¿qué era la función de probabilidad? Era expresar la probabilidad individual de todos los valores, ¿no? De la variable.
¿Qué ocurre? Que ahora tenemos una variable continua. Una variable continua tiene infinitos valores, ¿no? ¿Cuántas alturas hay? Infinitas alturas, porque podría tener decenas de decimales o miles de decimales, los que yo quisiera, ¿no? Por tanto, no vamos a tener un número finito de alturas. Hay infinitas alturas en función de cuántos decimales cogiéramos, ¿no? Y como hay infinitos posibles resultados, ¿qué ocurre? Que la probabilidad de cada valor exacto, va a ser igual perdón, va a ser igual a 0, ¿sí? Va a ser igual a 0. Va a ser imposible que nos encontremos una persona con una altura determinada exacta, ¿sí? Por ejemplo, imaginaos que os pregunto, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme una persona de exactamente 1,70? La probabilidad de encontrarme una persona de exactamente 1,70 es 0, porque 1,70 exactamente quiere decir 1,70,0000 infinitos ceros decimales. Nunca en la vida os vais a encontrar una persona de exactamente 1,70 de altura. Es imposible, porque hay infinitos ceros decimales. Seguro que algún decimal ya no será 0, ¿sí? Así que yo me puedo encontrar una persona entre 1,70 y 1,71, por ejemplo. Pero no me puedo encontrar una persona de exactamente 1,70. Es imposible. Así que nos encontramos con un problema en las variables continuas. Y es que la probabilidad está entre los valores, entre el 1,70 y el 1,71, decíamos, o entre el 1,70 y el 1,80, ¿no? Entre los valores hay probabilidad. Pero los valores exactos no tienen probabilidad. Es imposible que nos encontremos una persona de exactamente 1,70, ¿sí? Así que, si yo hiciera una función de probabilidad, tendríamos que expresar la probabilidad individual de cada valor de la altura, ¿no? De 1,50, de 1,60, de 1,70, de 1,80, de 1,90, 2 metros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si esta es la variable altura, sí, vamos a llegar hasta aquí, ¿vale? Si esta es la variable altura, entonces, ¿qué deberíamos hacer en una función de probabilidad? Todo sería 0, ¿no? Porque los valores exactos tienen probabilidad 0. Así que en variables continuas no podemos trabajar con una función de probabilidad sencillamente porque todo nos daría 0. Así que en lugar de una función de probabilidad trabajamos con otra función correspondiente, que es la función de densidad. La función de densidad lo que nos expresa es la probabilidad de estar entre los valores, pero no de los valores exactos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la función de densidad, pues seguiría, por ejemplo, una distribución normal. Vamos a ver un poquito más así, ¿vale? Imaginaos que sigue una distribución normal de altura centrada en el 1,70, ¿no? De los alumnos, la media es 1,70 y tenemos este modelo. Entonces, en una función de densidad yo voy a expresar la probabilidad mediante el área. Es decir, si quiero saber la probabilidad de tener un alumno de más de 1,90, sería calcular este área de aquí. Si quiero saber la probabilidad de tener un alumno entre 1,70 y 1,80, pues sería calcular este área de aquí, ¿no? Es más probable esto que esto porque tiene más área. Así que el área, la superficie, pasaría a ser la probabilidad. Ya no es la altura de la barra como antes que voy a mirarla aquí, no, ahora es el área. Así que cuando yo expreso la probabilidad entre los valores mediante la superficie o el área, estoy trabajando con una función de densidad, que es con lo que vamos a trabajar en las variables continuas como en la normal, que va a ser el modelo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Venga, así que función de densidad es una forma de expresar la probabilidad entre los valores mediante el área bajo la curva, ¿sí? Mediante el área bajo la curva. Y luego tenemos la función de distribución. Hemos dicho que no teníamos probabilidades individuales y por tanto no teníamos función de probabilidad, ¿no? O todo eran ceros. Pero tenemos función de distribución en una variable continua. ¿Yo tengo la probabilidad de cada valor exactamente y todo lo anterior? Pues sí, yo puedo hablar de... Yo puedo calcular la probabilidad de tener una altura de 1,60 o menos, de tener una altura de 1,70 o menos, de tener una altura de 1,80 o menos. Eso sí, lo que no hay es probabilidad exacta. Pero todo lo anterior sí que hay, ¿sí? Así que si trabajamos con nuestra variable y queremos expresar la probabilidad acumulada, eso sí lo puedo hacer, ¿sí? Sería la probabilidad de 0 a 1, sería f de x mayúscula, ¿no? Sería una probabilidad entre 0 y 1. Entonces, al principio la probabilidad es pequeña, aquí es donde hay más probabilidad, y luego ya se va a hacer frenando hasta que llegamos al 1, que sería la última altura que tenemos, ¿no? A ver, vamos a hacer un poquito mejor esto. ¿Sí? Así que esto sería una función de distribución. Digo, ¿cuál es la probabilidad de tener unos 60 o menos? Pues 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de tener unos 70 o menos? Pues 0,5.
¿sí? Iríamos haciendo eso para cada valor. Entonces es lo mismo que el gráfico de antes con las barras, pero ahora en una línea continua. Así que en variables continuas no hay función de probabilidad, hay función de densidad y la función de distribución funciona igual que en las variables discretas. Y en variables continuas también tenemos sus dos características. Tenemos la esperanza y la varianza. El problema es que ahora la esperanza matemática la calcularíamos mediante cálculo integral, así que no lo vamos a hacer, pero sería la integral desde el principio hasta el final de la función de x por la función f de x. ¿Sí? Entonces, si tengo una expresión matemática de la función de densidad, f de x, entonces sería hacer la integral de x por f de x. No vamos a hacer integrales, por tanto, la esperanza en una variable continua no la calcularemos nunca, nos la darían resuelta, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen que la media de la edad es 170, nos están dando la esperanza, ¿sí? Pero no la vamos a poder calcular con los valores como en las discretas. Y si quiero hacer la varianza, pues tendríamos que hacer la misma fórmula de la esperanza de los valores cuadráticos menos la esperanza al cuadrado, ¿sí? Pero como necesito la esperanza, necesito la integral, pues tampoco la vamos a calcular, ¿no? Así que solo que sepamos que en una variable continua se puede hablar de la esperanza, el centro, la media, y de la dispersión de la probabilidad, que sería la varianza, pero no la calcularemos. Muy bien, pues ya hemos visto cómo trabajar con variables aleatorias, discretas y continuas. Entonces vamos a ver ahora un par de modelos de probabilidad. Un modelo de probabilidad para variables discretas y un modelo de probabilidad para variables continuas. Modelo discreto. El modelo discreto más utilizado es el modelo de la distribución binomial. Binomial. La distribución binomial se genera cuando tenemos una variable dicotómica, es decir, que tiene dos opciones posibles. Cuando tenemos una variable dicotómica que la tenemos repetida varias veces de forma independiente. ¿Sí? Si tengo una variable dicotómica repetida varias veces de forma independiente. ¿Sí? Una variable dicotómica si la tenemos repetida varias veces de forma independiente. Entonces, ¿eso cómo sería? Por ejemplo, imaginaos que cogemos a 4 alumnos, ¿no? Y cada alumno puede haber aprobado la asignatura o no haberla aprobado. Probabilidad de haber aprobado la asignatura, imaginaos que es 0,8. Entonces, si yo sé que la asignatura la aprueba el 80% de los alumnos y cojo a 4 alumnos, se está produciendo esta situación que decíamos, ¿no? Cada alumno puede haber aprobado o no. Aprobado o no. Aprobado o no. Aprobado o no. ¿Sí? Así que es una variable dicotómica que está repetida varias veces, ¿no? Es una variable binaria dicotómica repetida varias veces, de forma, se supone que independiente, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar si cogemos a 4 personas y cada persona puede ser que apruebe o que no apruebe? Pues podría ser que de los 4 ninguno aprobara, o que 1 aprobara, o que 2 aprobaran, o que 3 aprobaran, o hasta que 4 aprobaran, ¿no? Podríamos llegar hasta que 4 personas nos aprobaran, ¿sí? Así que esos serían los posibles resultados que nos podría dar la variable. Pues bien, el modelo binomial lo que hace es permitirnos calcular cómo se reparten las probabilidades en una situación como esta. ¿Cómo se reparten las probabilidades? ¿Qué probabilidad hay de que si cojo a 4 personas y la probabilidad de aprobar es de 0,8, cuál es la probabilidad que de los 4 no me apruebe ninguno? O que me apruebe 1, o que me apruebe 2, o que me aprueben 3, o que me aprueben todos los 4. Pues el modelo binomial permite calcular cada una de estas probabilidades. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos con la binomial? La binomial, por tanto, queda expresada solo por dos características, la n y la p, ¿no? Y luego yo me puedo preguntar por el valor de x correspondiente, el valor de la variable que sea, que ninguno apruebe, o que 2 aprueben, o que 4 aprueben, o que más de 2 aprueben, ¿no? Eso sería el valor de x. Entonces, en una binomial, si quiero calcular una probabilidad, aplicaríamos esta fórmula. La probabilidad de que la variable x, que sería el número de personas aprobadas, en nuestro caso, ¿no?, tome valor x, por ejemplo, que de los 4 me aprueben 2, ¿sí?, que la variable número de personas aprobadas tome valor 2, por ejemplo, sería igual a una operación de combinatoria de que es nx, que quiere decir de cuántas formas puedo combinar cuando tengo n elementos en total y cojo x. Es una operación que nos la va a hacer la calculadora, ¿sí? Es una operación de combinatoria. Lo tenemos en la calculadora en la casilla NCR, ¿sí? Esta casilla
buscarla en las teclas de la calculadora. Normalmente está detrás de la tecla, es decir, hay que darle al Shift para sacar el valor. Muchas veces está en el 2, detrás del 2. Entonces le damos al Shift y a esa casilla y nos pondrá una C en la pantalla, es NCR. Entonces si yo le digo N, luego la casilla NCR, Shift y la casilla que sea, y luego le pongo X, me hace esta operación. Así que es algo que nos va a hacer la calculadora, que es el número de combinaciones que nos salen cuando tenemos n elementos y cogemos x de esos n, ¿no? Bien, y luego eso lo multiplicaremos por la probabilidad, que sería probabilidad de que ocurra el suceso elevado a las veces que estaría ocurriendo, que sería x, por la probabilidad de que no ocurra el suceso, o sea, 1 menos p, elevado a las veces que no estaría ocurriendo el suceso, es decir, n menos x, ¿no? Así que las probabilidades de una binomial las calcularemos con esta fórmula. Además, la esperanza matemática en una binomial no hace falta hacer aquel cálculo de cada valor por su probabilidad y todo aquello, no hace falta. Sencillamente una binomial, si yo multiplico n por p, nos da siempre la esperanza. Y la varianza sería siempre n por p y por 1 menos p. N por p por 1 menos p. Pues de esa forma podemos calcular esperanza y varianza. Bien. Entonces, una vez identificamos que un ejercicio es de este tipo, es binomial, si me dicen, cogemos a tantas personas y la probabilidad de que a una persona le ocurra esto es tanto, ¿cuál es la probabilidad de que de tantas, un número determinado de personas les esté ocurriendo ese suceso? ¿No? Que de esas, que de 4 personas, 2 de ellas les ocurra el suceso, ¿no? Pues identificamos que es una variable discreta, número de personas que les ocurre aquello, ¿no? Una variable discreta, y que sigue el modelo binomial, porque cada observación puede ser o no ser aquello, ¿sí? Una vez lo identifiquemos, pues ya está. Vamos a utilizar esta fórmula o tendremos esta forma de calcular esperanza y varianza. Lo podemos hacer con la fórmula y también lo podemos hacer con un programa informático, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el pantallazo de cómo nos sale con Jamovi, ¿no? Entonces sería aquí una binomial le decimos de size 10, es decir, de n10, y de probabilidad 0,5. Entonces nos genera su función de probabilidad, ¿no? La probabilidad de cada valor individual, ¿no? Bueno, lo veremos en el tutorial de Jamovi, cómo resolver probabilidades en una binomial a ordenador. Pero vamos a ver cómo resolver las probabilidades si las tenemos, si no tenemos ordenador y lo hacemos con las fórmulas. Vamos a ver este ejemplo. Dice, si la proporción de alumnos repetidores de la asignatura de estadística es del 0,3. O sea, si la probabilidad de ser repetidor es de 0,3, ¿no? Si la probabilidad de ser repetidor es 0,3. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sacar una muestra de 5 personas? O sea, que coja una muestra de 5. Si la probabilidad es 0,3 y cogemos una muestra de 5, dice, ¿cuál es la probabilidad de que solo uno sea repetidor? O sea, estamos hablando de una variable binomial con n, vamos a ponerlo con la expresión que teníamos aquí, con n5 cogemos a 5 personas y cada persona tiene una probabilidad del 30% de ser una persona repetidora, ¿no? Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que solo uno sea repetidor? ¿No? Es decir, que de los 5, solo uno de ellos sea repetidor. Pues aplicamos la fórmula, sería n son 5, la x es 1, por la probabilidad de que ocurra esto, 0,3, que les ocurriría ¿a cuántos? A una persona, p elevado a la x, ¿no? Por la probabilidad de que no ocurra el suceso, es decir, 0,7, 1 menos p, elevado a las veces que no ocurriría el suceso, pues de los 5, si a 1 le ocurre, a 4 no le ocurren, ¿no? Así que sería 5,1, 0,3 a la 1 por 0,7 a la 4, utilizando esta fórmula. Venga, entonces, si hacemos esta operación, eso haríamos aquello de 5, NCR, 5, Shift, la casilla NCR, y 1, en este caso es 5 NCR, 5 NCR y 1, nos daría 5 por 0,3 por 0,7, 0,7 elevado a la 4, y eso nos daría igual a 0,36, ¿no? 0,3 por 0,7 a la 4. Vale,
Pues habría una probabilidad del 36% de que ocurriera esto, de que cogiéramos a 5 alumnos al azar y de los 5 solo hubiera uno que fuera repetidor, ¿no? B, dice que todos sean repetidores. ¿Cuál es la probabilidad de que todos sean repetidores? ¿Qué quiere decir que todos sean repetidores? Que de los 5, ¿no? Ahora estamos hablando de que si cojo a 5 personas, ¿qué puede ocurrir? O que ninguno, o uno, o dos, o tres, o cuatro, o hasta 5 sean repetidores, ¿no? Pues me pregunta la probabilidad de que todos sean repetidores, es decir, que x sea 5. Entonces sería hacer n de 5, x de 5, por 0,3, que esto ocurriría ahora 5 veces, por 0,7, que es la probabilidad de que no ocurra, a la 0, porque no ocurriría ninguna vez, ¿no? Así que la probabilidad del suceso elevado a las veces que ocurriría el suceso, 0,3 a la 5, por probabilidad de que no ocurra el suceso elevado a las veces que no ocurriría el suceso, que sería ninguna, ¿no? Entonces, si hacemos esto, esto se va, esto es 1 y esto también, así que nos acabaría quedando este cálculo. Lo podéis hacer todo, da igual, pero al final eso y eso se va. Si tengo el mismo número arriba y abajo, se va. Y si tengo 0 abajo, también se va, ¿sí? Y si tengo algo a la 0, pues también se va, ¿no? Así que sería 0,3 a la 5. Y eso nos daría una probabilidad de 0,002. Pues habría una probabilidad del 0,002 de que nos ocurriera eso, de que cogiéramos una muestra de 5 personas y que de las 5, las 5 fueran repetidoras, ¿no? Que de las 5 fueran repetidoras. Vale. Y luego la C dice que alguno sea repetidor. Probabilidad de que alguno sea repetidor. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de ellos sea repetidor? Pues que alguno de ellos sea repetidor sería que la X fuera alguno repetidor, ¿qué significa? O que uno es repetidor, o 2, o 3, o 4, o 5, ¿no? Sería todo esto, ¿sí? Sería la probabilidad de que más de 0 fueran repetidores, es decir, alguno, que haya algún repetidor, ¿sí? Por tanto, eso sería hacer la probabilidad del 1, más la del 2, más la del 3, más la del 4, más la del 5. Habría que hacer el cálculo 5 veces, ¿no? En lugar de hacer eso, ¿habría una forma más fácil de hacerlo? Fijaros que yo quiero la probabilidad de todo esto, pero si yo lo sumo todo, nos dará 1, ¿no? La probabilidad de cualquier cosa es seguro, es 1, ¿no? Por tanto, yo lo que puedo hacer es decir, vale, pues si todo es 1 de probabilidad, que ocurra cualquier cosa, tiene una probabilidad de 1, le voy a restar la probabilidad del 0, ¿no? Si yo de toda la probabilidad le resto la probabilidad del 0, pues me quedará la probabilidad del 1 al 5. ¿Sí? Por tanto, al final esto lo podríamos resolver de esta manera. 1 menos la probabilidad del 0. ¿Sí? 1 menos la probabilidad del 0. ¿Sí? Podríamos hacer la probabilidad de que x fuera 1, más la de que x sea 2, más la de que x sea 3, más la de que x sea 4, más la de que x sea 5. Podríamos hacer eso, pero sería muchísimo más largo, ¿no? En lugar de eso, digo, si todo es una probabilidad de 1, pues calculo la probabilidad del 0 y lo resto a 1, entonces me queda el resto, ¿no? Y entonces nos queda la probabilidad que buscamos. Así que sería 1 menos la probabilidad del 0, que sería 5, 0, por la probabilidad del suceso, que sería 0,3. ¿Cuántas veces ocurriría? 0, por la probabilidad de no suceso, 0,7, que ocurriría ahora 5 veces, ¿no? Entonces sería 1 menos, esto hemos dicho antes que se va, ¿no? Esto también, así que sería 1 menos 0,7 elevado a la 5. Nos daría una probabilidad de 0,832. Sí, habría una probabilidad del 83% de que cogiera 5 personas y que de las 5 hubiera como mínimo una que hubiera sido repetidora, ¿no? Que hubiera alguna persona repetidora. Que hubiera 1, 2, 3, 4 o 5 personas repetidoras. Bien, pues hemos visto aquí ya algunos ejemplos, ¿no? De cómo se puede trabajar con la distribución binomial. Lo hacéis también con el programa, con Jamovi. Lo haremos en el tutorial, ¿sí? Pero bueno, si es con fórmulas, pues sencillamente aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? De resolver las fórmulas. No os lo he puesto aquí, pero os podría haber preguntado también por la esperanza y la varianza de la variable, ¿no? ¿Cuál sería la esperanza de esta variable? La esperanza de esta variable sería n por p, es decir, sería 5 por 0,3, ¿no? Si hacemos el cálculo de 5 por 0,3, nos daría 1,5. ¿Y cuál sería la varianza de la variable? Pues sería
hemos dicho n por p y por 1 menos p. Es decir, sería 5 por 0,3, 5 por 0,3 por 0,7. Nos daría 1,05. Sí, no nos lo han preguntado, pero si nos lo preguntarán, la esperanza del número de personas repetidoras cuando cogemos a 5 es que salgan 1,5. ¿Sí? Que de las 5, 1,5 sean repetidoras, la esperanza. Lo esperado. Y la varianza nos indica dispersión, que sería 1,05, que no podemos interpretarlo directamente. Muy bien. Pues venga, eso sería el modelo de variable aleatoria discreta, ¿no? Vamos ahora a trabajar con el modelo de variable aleatoria continua, que en este caso sería de la distribución normal. Venga, entonces, cuando trabajamos con variables continuas, también habrían, antes hemos visto el modelo binomial, es un ejemplo de variable discreta, ¿no? De continuas también habrían muchos modelos de probabilidad, ¿eh? Pero el más común, el más utilizado, es el modelo de la distribución normal. Así que vamos a trabajar como ejemplo de modelo continuo el modelo de la normal. Entonces, ¿cómo funciona la distribución normal? La distribución normal se refiere a un modelo de probabilidad que sigue esta forma, la forma de la campana de Gauss, ¿sí? La forma de la campana de Gauss, donde nos encontramos que el centro sería la media de la variable, la mu, y su desviación típica sería la sigma, ¿sí? Así que la distribución normal es un modelo de probabilidad que está centrado en la media y que tiene una dispersión que será la desviación típica, que será la sigma, ¿no? Entonces, en ese modelo de probabilidad, que se repiten muchas variables psicológicas o de cualquier tipo, se repiten muchas variables este esquema, es decir, es muy probable tener valores cercanos a la media y es poco probable que nos alejemos de la media, tanto por encima como por debajo. Así que tenemos que la mayor parte de la probabilidad está aquí y esta probabilidad cada vez es más baja a medida que nos alejamos de la media, ¿no? Muchas características en una normal, la altura de una población, el peso, las notas de un examen, ¿no? Muchas variables continuas siguen este modelo, ¿no? La mayoría están cerca de la media y hay pocas personas en los extremos, ¿sí? Así que modelo de distribución normal. La normal, por tanto, la podemos definir a partir de esas dos características. Solo necesito decir que es normal y necesito sus dos características. ¿Cuál es su media y cuál es su desviación típica? ¿Sí? Mu y sigma, ¿vale? Mu y sigma. Entonces, a partir de aquí vamos a poder resolver probabilidades solo con esas características. Más cosas. La distribución normal también hay que tener en cuenta que es asintótica, es decir, aquí tenemos que la curva se va acercando al eje, pero no llega a tocarse nunca, ¿sí? La curva se va acercando, pero nunca se llega a tocar. Por tanto, tenemos dos asíntotas, eso quiere decir que llegarían del menos infinito, iría hasta el más infinito, ¿sí? Porque esto nunca llega a cerrarse del todo, ¿sí? Además, la normal es una distribución perfectamente simétrica. Eso quiere decir que si yo me alejo en una determinada distancia del centro, por ejemplo, mu más un valor determinado, esta distancia es siempre la misma, o esta probabilidad es la misma, que mu menos x, ¿sí? Así que está en una normal, si yo me alejo a la misma distancia del centro, la probabilidad hacia el extremo, que sería el área, hemos dicho antes, ¿no? Esto es una función de densidad, sería el área, sería exactamente igual, ¿sí? Así que la distribución normal es perfectamente simétrica. Si me alejo a la misma distancia del centro, por tanto, la probabilidad de los extremos va a ser exactamente la misma. También podemos decir que la normal tiene dos puntos de inflexión o dos cambios de curvatura. El punto de inflexión es cuando pasamos de que esto va cada vez más para abajo a que va luego cada vez más aplanado, ¿sí? Eso es el punto de inflexión o el cambio de curvatura. En una normal, el punto de inflexión siempre será en el mismo lugar. Será en mu más sigma, es decir, a una desviación típica de la media por encima y a una desviación típica de la media por debajo. Así que siempre tendremos que los dos puntos de inflexión de la normal van siempre están en una desviación típica por encima de la media y en una desviación típica por debajo de la media.
De hecho, entre una desviación típica por encima y por debajo de la media, vamos a recoger siempre el 68% de toda la probabilidad. ¿Vale? Lo tenéis aquí, la norma del 68, 95, 99. Entre una desviación típica de la media por encima y por debajo, tendremos siempre el 68% de toda la probabilidad. Este área será siempre el 68%. Y después, entre dos desviaciones típicas de la media por debajo y dos desviaciones típicas de la media por encima, vamos a recoger ya el 95% de la probabilidad. Casi toda la probabilidad está entre dos desviaciones arriba y dos desviaciones abajo. Y si nos alejamos a tres desviaciones, recogeríamos el 99,7% de toda la probabilidad. ¿Sí? Vamos a ponerlo con un ejemplo para que sea algo un poquito menos teórico. Imaginaos que estamos hablando de la variable altura del alumno, decíamos antes, ¿no? La altura seguiría una normal, por ejemplo, de media 170 y desviación típica, vamos a decir, 15. ¿Sí? 170 de media y 15 de desviación típica, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la altura del alumno, si sé que sigue una normal, sé que lo más probable es que esté cerca de una altura de 170, ¿no? Y la dispersión me la indica este 15, ¿sí? Entonces, en esta normal, ¿dónde estarían sus dos puntos de inflexión, los cambios de curvatura de la curva normal? Pues estaría en mu más sigma, es decir, 170 más 15, estaría en el 185, ¿no? O sea, 15 por encima, ¿sí? 15 por encima y 15 por debajo, es decir, 155, ¿sí? 155, 185. Pues entre el 155 y el 185 tendríamos los dos puntos de inflexión. Y entre los dos valores recogeríamos el 68% de todas las alturas. De todas las alturas de los alumnos, el 68% están entre 1,55 y 1,85. ¿Sí? Y si hablamos de dos desviaciones típicas, nos iríamos a los 2 metros. Y luego 15 y 15 por debajo, ¿no? Si resto otros 15 sería 1,40. Pues entre una altura de 2 metros y de 1,40 recogeríamos al 95% de las alturas de los alumnos, ¿sí? Entre 1,40 y 1,50. Y luego finalmente, pues entre el 215 y el 125, me pasa un poco ahí de esto, sería 99,7%. ¿Se entiende? Entonces, la altura del alumno sí que está normal, quiere decir que lo más probable es que estemos por aquí, ¿no? Y es poco probable las alturas más altas, aunque teóricamente, si la altura sigue una normal, iría de una altura de menos infinito a una altura de más infinito, aunque en la realidad no sea posible, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos ejercicios de probabilidad? Si yo quiero resolver una probabilidad, por ejemplo, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme un alumno de más de 1,90? Si yo me pregunto por una probabilidad concreta, hemos dicho que la probabilidad sería el área en una variable continua, ¿no? Esto es una función de densidad, así que sería el área entre 190 y el más infinito, ¿sí? Ese sería el área. Por tanto, si yo quiero calcular una probabilidad, en teoría debería calcular el área. Pero ¿el área cómo se calcula matemáticamente? Matemáticamente una variable continua, en una función, el área es la integral. La integral nos da, la integral de la función entre esos valores nos da el área bajo la curva. Bueno, de matemáticas, ¿no? Entonces, para resolver esto, por tanto, necesitaríamos hacer una integral de la función normal, que es una función complicadísima, la tenéis aquí f de x, la función de densidad de la normal, ¿no? Sí, así que nos encontramos con un problema, y es que tendríamos que hacer un cálculo muy, muy complicado, una integral de una función muy complicada entre un punto y más infinito, ¿no? No lo podemos hacer directamente. Así que, como no podemos trabajar con la normal directamente para resolver probabilidades, utilizamos el método de o el ordenador, que nos calcule probabilidades directamente, entonces es muy fácil, lo haremos en el tutorial, o lo haremos mediante el método de la normal estandarizada o tipificada de las tablas de estadística, ¿sí? La idea es la siguiente. La idea es que, si yo tengo que la altura, hemos dicho que sigue una normal de media 170 y desviación típica 15, y yo me pregunto cuál es la probabilidad de encontrar una persona, por ejemplo, de más de un 80 de altura, ¿sí? Entonces hacíamos un 90, es igual a un 80. ¿Vale? Probabilidad de encontrar una persona de más de un 80, ¿cómo lo podemos hacer? Yo no puedo hacer esto directamente. Pues para poderlo solucionar vamos a utilizar la distribución normalizada o estandarizada, ¿sí? Que se basa en lo siguiente. Para evitar tener que hacer estos cálculos tan complejos en la normal, que es un modelo de probabilidad muy habitual, se hizo lo siguiente. Se dijo, vale, vamos a hacer una normal
que sirva como referencia. Una normal lo más sencilla posible. Y le vamos a llamar la normal estándar. Y es sencillamente una normal de media 0 y desviación típica 1. ¿Sí? A esa normal le llamaremos la normal estándar o la Z. ¿Sí? Entonces, esta normal, un grupo de matemáticos se pusieron a estudiarlas, todas las probabilidades que había en esta normal, ¿no? Y se pusieron a poner todas esas probabilidades en una tabla de estadística. Así que yo todas las probabilidades posibles en esta normal, en la normal estándar, las tengo todas calculadas y en una tabla. ¿Sí? Es la tabla que tenéis al final del dossier de la normal. ¿Sí? Si os vais al final del dossier, tenemos la tabla de la distribución normal tipificada, ¿no? Donde fijaros que nos da todas las probabilidades acumuladas de los valores positivos, ¿no? Bueno, nos da las diferentes probabilidades. En esta tabla, por tanto, nos da la probabilidad de una z de 0,01, nos lo da con dos decimales, ¿no? La fila nos da la unidad del primer decimal, ¿no? Por ejemplo, sería 0,0, y luego tengo 1, 2, 0, o sea, 0,000, 0,001, 0,02, 0,03, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la probabilidad del 0,01, pues buscaría aquí 0,01, 0,03, ¿no? ¿Que busco el 1,52? Pues sería 1,52, ¿sí? Aquí tengo la unidad y el primer decimal de la z, y aquí tengo el segundo decimal de la z. Y el valor de aquí es la probabilidad acumulada. Así que yo tengo todas las probabilidades, ahora lo practicaremos, con la tabla. Tengo todas las probabilidades calculadas en esta normal y resueltas en la tabla de estadística. Solo me dan las probabilidades de los positivos. ¿Sí? Solo me dan las probabilidades acumuladas, es una función de distribución, lo que la tabla. Me dan las probabilidades acumuladas de los positivos. ¿Por qué me dan solo las de los positivos? Porque las de los negativos son iguales. Lo que pasa es que hacia el otro lado, ¿sí? Es decir, sabemos que es simétrica la distribución normal, ¿no? Así que es lo mismo decir la probabilidad del 1 hacia atrás que la probabilidad del menos 1 hacia adelante, ¿no? Este área va a ser igual que este área, ¿sí? Por tanto, en lugar de poner todas las probabilidades duplicadas, lo único que nos dan es las probabilidades acumuladas de los valores positivos, ¿sí? Entonces, si yo tengo que trabajar con una z negativa, es decir, cualquier valor por debajo de la media, si tengo que trabajar con una z negativa, no pasa nada, siempre que pensemos que la tabla nos dará el trozo grande de probabilidad. Es decir, si yo tengo más 1 de z, yo lo busco en la tabla y me da la probabilidad que sea. Vale, pues ya está, es la probabilidad para allá. Pero si tengo menos 1, yo lo busco en la tabla igual, olvidándome del signo. Busco el menos 1 en la tabla, o sea, busco el 1, ¿sí? Pero entonces tengo que pensar que lo que me dará la tabla va a ser el trozo para allá. Es decir, vamos a pensar, en la tabla la vamos a buscar, vamos a trabajar con la tabla sin fijarnos en el signo, nos dará igual el signo, la buscamos sin poner signo, siempre que pensemos que la tabla lo que nos va a devolver es la probabilidad del trozo grande de probabilidad, ¿sí? El trozo grande. Es decir, si estoy aquí, la tabla me va a devolver esto. Pero si estoy aquí, la tabla me va a devolver esto, ¿sí? Así que tenemos que pensar que en la tabla de estadística están todos los valores de probabilidad, en la normal estandarizada, o la normal estándar, la normal típica, es lo mismo, es aquella normal de media 0 y desviación típica 1. Pero están las probabilidades acumuladas de los positivos, no me han puesto las de los negativos porque sería lo mismo, ¿sí? Porque la distribución es totalmente simétrica. Entonces tenemos que pensar que cuando lo busquemos en la tabla nos olvidaremos del signo siempre que pensemos que la tabla nos devuelve el trozo grande de probabilidad. Es decir, que estoy aquí, nos dará esta probabilidad, que es el trozo grande. Pero si estoy aquí, la tabla nos devolverá esto, que será su trozo grande. ¿Se entiende? Por un tema de la simetría. Así que buscaremos los valores en la tabla, nos olvidaremos del signo, siempre que pensemos que la tabla nos da el trozo grande. Bien, entonces, hemos explicado ya qué es la distribución Z o la normal estándar, ¿no? Esa normal de media 0 y desviación típica 1 que tenemos resuelta en las tablas. Pero ¿para qué me sirve esa normal? Yo no tengo esa normal, yo tengo una normal de media 170 y desviación típica 15. Y me pregunto por la probabilidad de más de un 80.
¿sí? Así que estamos hablando de otra normal diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder utilizar la tabla, yo voy a tener que coger el valor que yo tengo en mi normal y lo vamos a tener que transformar en la normal estándar, ¿sí? Vamos a buscar el valor equivalente en la normal estándar. Y eso lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. Será el valor menos la media entre la desviación típica. Tendremos que utilizar esta fórmula para pasar de nuestro valor en nuestra normal a nuestro valor en puntuación Z o puntuación típica. En este ejemplo sería un valor de 180 cuando la media es de 170 y cuando la desviación típica es de 15. Por tanto sería 10 entre 15, sería 0,67, ¿no? En este caso sería 10 entre 15, o sea 0,67. Eso quiere decir que el 0,67 en la normal estándar es equivalente al 180 en la normal de media 170 de desviación típica 15. Y como es equivalente, este área va a ser exactamente igual que este. Por tanto, ahora puedo utilizar la tabla para resolver la probabilidad. Vamos a buscar este 0,67 en la tabla del final del dossier. Buscamos en la fila 0,6 y en la columna 7, 0,60 y 7, ¿no? Fila 0,6, columna 7, y eso nos daría una probabilidad de 0,7485. 0,7485. ¿Cierto? 0,7485. Muy bien. Recordar que lo que nos da la tabla, hemos dicho que nos olvidamos del signo, pero nos devuelve el trozo grande. O sea, el trozo grande sería este, ¿sí? O sea, yo busco el 0,67 en la tabla y la tabla me devuelve su trozo grande, porque podría devolverme esto o podría devolverme esto, siempre el trozo grande. Así que me ha devuelto esta probabilidad. ¿Pero es la que queríamos, esta probabilidad? No. La que queríamos era la probabilidad por encima. Así que, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Restar 1, o sea, restarle esto a 1, ¿no? 1 menos 0,7485. Si lo restamos a 1 nos daría 1 menos 0,7485 sería 0,2515, ¿no? Pues esa es la probabilidad que realmente estamos buscando, ¿sí? Resumiendo, todos los ejercicios con la normal van a seguir este procedimiento. Yo tendré la puntuación en mi normal, pero para poder resolver la probabilidad utilizando las tablas, vamos a tener que pasar primero la puntuación a Z. Eso lo haremos con la fórmula, con esta fórmula. Una vez lo tenemos en Z, en la Z equivalente, en la puntuación equivalente en una normal de media 0 desviación típica 1, entonces podremos utilizar las tablas. Así que mediante las tablas resolveremos la probabilidad. ¿Sí? La secuencia será siempre esta, del valor con la fórmula lo pasamos a Z y de la Z con la tabla lo pasamos a probabilidad correspondiente, ¿no? Bien, muy bien, pues entonces vamos a ver ahora los diferentes tipos de ejercicios que nos podríamos encontrar, ¿no? ¿Qué nos podríamos encontrar? Podríamos encontrar muchos tipos de ejercicios. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que tenemos mu y sigma y nos preguntamos por un valor x, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para resolver la probabilidad? Pues el valor x, para representar la normal estándar, la z, en lugar de hacernos toda la normal aquí debajo, nos lo vamos a dibujar con una línea debajo, ¿vale? Para que sea más visual, ¿sí? Así que nos vamos a dibujar nuestra normal y debajo, que estaría toda la normal estándar, la representaremos con una línea centrada en el 0. Así que el valor lo pasaremos a z. Si yo busco la z en la tabla me dará esta probabilidad. Por tanto, la probabilidad que estoy buscando es esta. Es decir, es 1 menos lo que me da la tabla. Es el ejemplo que acabamos de hacer, ¿no? Imaginaros que en lugar de eso me preguntara por la probabilidad de tener, vamos a decir, más que este valor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Esta es mi variable, esta es la z, entonces el valor z lo obtendría con la fórmula, ¿no? De la x lo pasaría a z, sería una z negativa, ¿no? Porque está debajo de la media, pero nos da igual, nos daría una z negativa, pero al buscarlo en la tabla nos da igual. Hemos dicho, en la tabla nos olvidaremos del signo siempre que pensemos que la tabla nos devuelve el trozo grande de probabilidad. Por tanto, si estoy aquí, ¿cuál es el trozo grande? ¿Este o este? Este, ¿no? Así que lo que me devuelva la tabla
será directamente el trozo grande, ¿no? Así que directamente lo que me da la tabla es la probabilidad que estoy buscando, ¿sí? El valor lo paso a z, en este caso nos saldría una z negativa, con la fórmula. Y la z la busco en la tabla sin signo, y la tabla nos devuelve la probabilidad del trozo grande, en este caso el trozo grande es a la derecha. Antes el trozo grande era a la izquierda, ¿no? Depende de dónde estemos situados. Pues en este caso es a la derecha, pues sería una probabilidad que sería directamente la que nos da la tabla. Luego también podemos hablar de un intervalo. Si me pregunto por la probabilidad de estar entre dos valores, entre x1 y x2, ¿qué deberíamos hacer? Pues lo vamos a pasar a z con la fórmula. Entonces nos daría una z1 y una z2. Buscaríamos las dos zetas en la tabla, lo que nos daría el trozo grande de la primera z y el trozo grande de la segunda, ¿sí? P1 y P2, y por tanto para calcular la probabilidad de un intervalo, ¿qué deberíamos hacer? La probabilidad grande, o sea, P2, menos, ¿no? Todo esto, menos este trozo, entonces me queda el espacio entre los dos. Sería la diferencia de P2 y P1. Si trabajamos con un intervalo, habría que hacer la diferencia entre P2 y P1, entre la probabilidad del más grande, la probabilidad más grande menos la más pequeña. ¿Sí? Eso si trabajamos con un intervalo. Hay un caso de un intervalo que nos puede resultar un poco complicado, que sería un caso donde tendríamos que los dos valores están uno a cada lado de la media. ¿Sí? Si tenemos que los dos valores están uno a cada lado de la media, entonces ¿qué va a ocurrir? Que el primer valor lo pasaríamos a z, el segundo valor lo pasaríamos a z, con la fórmula, ¿no? Lo paso a z, lo paso a z. Esta z me queda negativa, ¿no? Porque estoy debajo del 0, y esta z no, positiva. Entonces, cuando yo busque en la tabla, ¿qué va a ocurrir? Cuando busque la z negativa en la tabla, me olvido del signo y me da el trozo grande. ¿Cuál es el trozo grande de este valor? ¿Este o este? Es este, ¿no? Así que la tabla me va a devolver esta probabilidad, su trozo grande. Y cuando busque la probabilidad de z2, ¿qué ocurrirá? Que la tabla me va a devolver la probabilidad de su trozo grande también. Es decir, esta probabilidad, ¿sí? Así que esto sería P1 y esto sería P2, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Ahora no tiene sentido restarla, porque una es una probabilidad hacia un lado y la otra hacia el otro. Ahora no tiene sentido restarla. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos coger una de las probabilidades, restarlas a 1, y cuando yo a esta probabilidad le cambio el sentido, lo resto a 1 para tener el otro lado, entonces ya paso a tener las dos probabilidades hacia el mismo lado. Entonces, cuando tengo las dos probabilidades hacia el mismo lado, las puedo restar. ¿Sí? Por tanto, en este caso sería P2, que sería todo esto, menos el complementario de P1. 1 menos P1. P2 menos 1 menos P1. Deberíamos hacer este cálculo. ¿Sí? De esa manera conseguiríamos la probabilidad que estamos buscando. Bien, de momento vamos a ver estos tipos de ejemplos. Luego habría otro caso que sería al revés. Si nos dieran la probabilidad y nos preguntaran por el valor, lo veremos después de practicar un poco esto. Pero de entrada vamos a tener estos 4 tipos de ejercicios. Una probabilidad simple donde busquemos el trozo pequeño, lo que nos dé la tabla lo resto a 1. Una probabilidad simple que nos pidan el trozo grande, por tanto lo que nos dé la tabla es directamente lo que estoy buscando. Luego puede ser un intervalo a un lado, o aquí, entonces yo busco las dos probabilidades en la tabla y las resto y ya está. O puede ser que me pidan un intervalo que uno está a un lado de la media y el otro está al otro lado. En ese caso, las probabilidades me salen cruzadas de la tabla, por tanto, una la resto a 1 y luego cuando ya está restada a 1, entonces puedo hacer la diferencia. Es la diferencia de la probabilidad grande menos el complementario, 1 menos la otra probabilidad. ¿Sí? Tenemos esos 4 casos ahora de entrada. Muy bien. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí por este vídeo, que si no se va a alargar demasiado.
Venga, ya hemos visto toda la teoría un poco del tema y nos queda hacer los ejercicios de la normal, que es un poco lo más práctico del tema. Así que vamos a dejar aquí este vídeo y seguimos en el próximo vídeo con la segunda mitad de este tema 6, que vamos a resolver los ejercicios de la normal con la tabla y vamos a hacer el estudio de las distribuciones y la introducción a la inferencia. Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.